Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera parte del curso en HD Aprendiendo en PHP desde cero. Como saben, mi nombre es Carlos Santana, mi Twitter es @csantani para cualquier duda que tengan. También pueden seguir a CodeJobs en @CodeJobs y bueno, los invitamos también a suscribirse a nuestro canal para que puedan recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video. Bueno, en este nuevo video vamos a ver ciertos temas. El primero es que vamos a ver sobre el envío de formularios con los métodos get y post. Vamos a ver algunas funciones de fecha. Vamos a ver algunas funciones de archivos, otras funciones para envío de correos y una breve introducción a MySQL o a bases de datos. Y bueno, estos dos primeros temas vamos a hacerlo un poco más práctico. Ya tengo aquí los ejercicios y les voy a mostrar cómo vamos a enviar o cómo se envían datos de un formulario mediante PHP. Aquí lo que hacemos, o más bien lo que hago, es preguntar if-get, que es para recibir las variables o los datos que se envían por medio de un formulario utilizando el método get. If get enviar, esto quiere decir que si le dieron clic al botón enviar, imprima el nombre, get nombre. Si no le dieron clic, entonces imprimo el formulario en HTML. Creo la etiqueta form, el actions va a ir hacia el get.php para que vaya hacia el mismo archivo y el método que voy a enviar los datos es el get. Pongo escribe tu nombre, un input con un name que se llama nombre y el type va a ser text y bueno, un botón de tipo submit que se llama enviar. Entonces lo que hacemos aquí es, bueno, lo voy a correr en localhost taller 3 get.php. Entonces, como no le he dado clic al botón enviar datos o al botón enviar, me muestra el formulario y yo aquí pongo mi nombre, Carlos Santana. Le doy clic y me muestra el valor que yo envié, y el método get lo que hace es que te concatena en la URL las variables y los datos que tú enviaste. En este caso, no sé si alcanzan a ver que dice nombre igual a Carlos más Santana, ampersand, para concatenar la siguiente variable, enviar igual a enviar datos. El método get normalmente se utiliza cuando a ustedes no les importa que el usuario modifique la búsqueda directamente o modifique los datos directamente desde la URL. Por ejemplo, si yo aquí agarro y modifico estos dos valores, directamente yo puedo afectar al resultado. Un pequeño ejemplo es por ejemplo Google. Cuando buscas, Google utiliza el método get en sus búsquedas. Se fija en la parte de arriba o en la URL, concatena algunas variables y bueno, aquí concatena la búsqueda que yo hice. Por ejemplo, si yo la modifico CodeJobs 2, afecta directamente a la búsqueda, ¿sí? Digo, en esos casos que no les interese o no les importe tanto que se pueda modificar, bueno, pueden utilizar get, porque los datos se ven por medio de la URL. El método post, por el contrario, no envía los datos por URL, sino que los envía, por así decirlo, por abajo del agua. Tú no los ves directamente, pero bueno, los datos se envían. Y bueno, es el mismo ejemplo, nada más que cambio aquí el --post por en vez de --get, y el método del formulario lo pongo como post. Y bueno, voy a abrir el archivo, voy a ejecutar el archivo post y pongo aquí Carlos Santana. Si se fijan, obtengo el valor de post, pero este post no me concatena nada en la URL. Es la diferencia o la principal diferencia de utilizar el post y el get. El request, bueno, hay otra forma de poder cachar los datos del get o el post que se llama request. Esto es para cuando no sabemos por medio de qué método nos envían los datos, si por post o por get. Entonces con el request
cacha los dos tipos de datos. Por ejemplo, aquí voy a mandar los datos por el método post. Se fijan, es --request. Entonces aquí ejecuto request, pongo mi nombre y lo cacha. Y ahora voy a cambiarlo al método get. Voy a poner también mi nombre. Hace la concatenación en la URL de las variables y también obtiene el valor. Entonces esta es otra manera en la que ustedes pueden obtener o cachar los datos que envían por medio de formularios con request. Bueno, espero no hayan tenido dudas en ese tema y vamos a pasar a las funciones de fechas en PHP. Bueno, la función date sirve para darle cierto formato a las fechas que nosotros queramos obtener. Tiene dos parámetros principales, o principalmente, que es el formato y después el timestamp. Y bueno, en el formato utiliza ciertos caracteres que representan ciertos valores. Por ejemplo, la D minúscula representa el día del mes del 01 al 31. La M minúscula representa el número del mes del 01 al 12. La Y mayúscula representa el año en 4 dígitos. Este es un pequeño ejemplo que pueden copiar. Imprimo date, Y mayúscula, diagonal M, diagonal D, Y mayúscula, punto M minúscula, punto D, Y mayúscula, guión M, guión D. Entonces el resultado es las fechas formateadas de distinta manera. Una es con diagonal, otra es con punto y otra es con guiones medios. Cuando ustedes no le pasan el timestamp, lo que hace es que obtienen la fecha actual. Ahora, si ustedes quisieran pasarle un cierto tiempo definido, por así decirlo, y le tienen que pasar el timestamp, vamos a utilizar la función mktime, que lo que hace es que nos retorna el valor en formato de Unix. Y bueno, la sintaxis es muy sencilla. Le pasamos las horas, los minutos, los segundos, el mes, el día, el año. Y el último parámetro es para que nosotros especificamos si estamos en horario de verano o horario normal. Por default está en falso, entonces para que tengan ese cuidado. Y bueno, aquí en este ejemplo utilizo mktime, le paso 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, le paso el mes actual, le paso el día y a este día le sumo 1 para que me dé el día de mañana y obtengo el año. Entonces ya me muestra que mañana es, le paso el formato Y, diagonal M, diagonal D, coma y la variable tomorrow que tiene el timestamp que obtuve y ya me dice que la fecha, bueno, ya es al día de mañana. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos para que les quede un poco más claro de cómo se utiliza esto. Todas las letras o los ciertos caracteres que tienen ahí los pueden encontrar en php.net/date. Ahí viene una tabla donde ustedes pueden analizar o ver qué significa cada letra y qué resultado les va a regresar. Y bueno, ahí ya ustedes pueden hacer los formatos de las fechas que ustedes necesitan. Por ejemplo, si ustedes escapan los caracteres, los va a tomar en cuenta como que si fueran texto o como que si fuera letra. Pero si no los escapan, los va a convertir a su formato específico de cada letra. Y bueno, vamos a ver un poco sobre archivos. La función fopen en PHP sirve para abrir archivos. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde nada más ponemos fopen, mi archivo.txt, puede ser cualquier extensión, coma R para que lo abra como lectura. Y bueno, si tiene algún problema mandamos un mensaje de error
y terminamos la aplicación de que no pudo abrir el archivo. Estos son algunos de los parámetros que se le pueden pasar a la función o los modos que tienen los archivos. La R es solo lectura, R más es lectura y escritura, y bueno, este es al inicio del archivo. La W es solo escritura, la W más también es lectura y escritura, y bueno, esta crea el archivo si no existe. La A hace un append, es decir que concatena o escribe o sobrescribe el archivo, y también crea un archivo nuevo si no existe. Y el A más hace un read y un append, y bueno. La X es para escribir nada más, crea un nuevo archivo también, y si ya existe el archivo retorna falso, y X más es un read write que también hace lo mismo. Y bueno, para cerrar un archivo, pues simplemente con la función fclose le pasamos el archivo que ya abrimos con fopen, y así cerramos o finalizamos un archivo. Para checar el fin de línea de cada archivo se utiliza la función feof. Simplemente preguntas y feof del file, entonces quiere decir que ya llegó al final del archivo. Y bueno, aquí pueden ver un pequeño ejemplo de cómo se leería un archivo línea por línea. Y bueno, aquí abrimos con fopen mi archivo .txt, y bueno, lo abro como solo lectura, y hago un ciclo que diga mientras no llegue al final del archivo, imprime, y con fgets obtengo el contenido del archivo y va imprimiendo línea por línea, y bueno, en cada línea le va dando un salto de línea, y de esta manera podemos leer un archivo línea por línea. Si queremos leer carácter por carácter, utilizamos la función fgetc, y bueno, pues básicamente es hacer lo mismo, nada más que poner fgetc del archivo, y nos va a imprimir carácter por carácter. Y bueno, vamos a ver cómo crear un pequeño uploader de archivos. El primer ejemplo es el formulario, donde nosotros, bueno, creamos el formulario y la acción va a ir hacia el upload-file.php por medio del método post. Y fíjense bien, en el formulario tenemos que agregar un cierto atributo que se llama entype, que es multipart diagonal from data. Si no ponemos esto, no podremos hacer funcionar nuestro uploader, porque necesitamos enviar archivos. Y bueno, después hago un input de tipo file, y bueno, lo nombro como file también, y hago un botón de submit simplemente. Bueno, les doy un poco de tiempo para que lo puedan copiar, y ahorita les voy a mostrar el demás código para que lo puedan completar. Listo. Ahora, para verificar que funciona el formulario de subida de archivos, lo que vamos a hacer es que en el archivo upload-file vamos a escribir el siguiente código. Utilizando la raíz especial -files, la primera posición ponemos el nombre que le agregamos a el name, file. Lo ponemos file. Bueno, preguntamos si hay algún error. Si file error es mayor que 0, entonces quiere decir que hubo un error al intentar subir la imagen o el archivo, etcétera. Y bueno, aquí ponemos el error. Si no hubo error, entonces mostramos cierta información del archivo. En este caso el file name es una matriz, es file y luego de la posición name. El tipo es file de la posición type. El tamaño es size de la posición file de la posición size. Y esto, bueno, lo dividimos sobre 1024 para que nos dé el valor en kilobytes. Y
normalmente los archivos se almacenan temporalmente. Entonces lo que hacemos es, para obtener ese valor, es file tmp o temp, o bueno, de temporal, --name. Y bueno, podemos restringir nuestros archivos o nuestro sistema de subida de archivos para que, por ejemplo, no sé, únicamente se puedan subir imágenes y que las imágenes no midan más de 20 kilobytes. Entonces lo que hacemos aquí es ponemos un array o tenemos un array de extensiones permitidas, en este caso JPG, JPEG, GIF y PNG. Y bueno, para obtener la extensión del archivo utilizamos la función end y hacemos un explode del punto de files, del nombre del archivo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengamos imagen.jpg. Entonces, con el explode separo y en la extensión, bueno, aquí me va a regresar el nombre de la extensión, en este caso JPG, si es que es así. Y bueno, aquí yo comparo que si el tamaño del archivo es menor a 20.480 bytes, que el equivalente es 20 kilobytes, y la extensión se encuentra en el array, con inArray, de las extensiones permitidas, quiere decir que, bueno, pues hice una imagen. Y bueno, también pregunto el mismo código anterior del error, si no muestro la información. Y si no pasa la validación, bueno, pues simplemente muestro que es un archivo inválido y que no lo podemos subir. Y bueno, ya para almacenar el archivo, o ya para subirlo como tal, le agregamos otras líneas. Si pasa las validaciones del tamaño y de la extensión o del tipo de archivo, y pasa la validación del error, entonces lo que preguntamos es que si existe el archivo y file exist en la carpeta upload. Si existe, entonces únicamente mostramos que el archivo ya existe, o sea, ya no lo tenemos que volver a subir. Si no existe, entonces, bueno, obtengo el espacio temporal en donde está guardado con temp name y yo defino una ruta, un directorio donde se va a subir el archivo. En este caso dir es igual a la carpeta upload, diagonal files, de file name, y bueno, ahí es donde se va a almacenar el archivo. Entonces con la función move-uploaded-file le paso la variable tmp que tiene el archivo temporal y como segundo parámetro le paso la dirección a donde quiero que se quede guardado ese archivo. Si no hubo ningún problema, entonces ya nada más muestro que el archivo fue guardado en upload, diagonal y el nombre del archivo. Ahora deben de tener un poco de cuidado con esto porque necesitan tener sus carpetas permisos de escritura. De lo contrario, pues bueno, no les va a funcionar el upload de archivos. Es un uploader realmente bastante sencillo y no tiene ningún problema. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre la función mail para mandar correos electrónicos con PHP. Bueno, un dato que les quiero mencionar sobre esta función es que para que les funcione esta función específica de mail, necesitan probarlo en un servidor que tenga un servidor de correos. O bien, bueno, no lo vamos a abarcar en este video, espero poderlo ver en un video próximo. Podemos ver sobre la clase que se llama PHPMailer, que bueno, tiene ciertas funcionalidades para que nosotros podamos enviar correos por medio del servidor de Gmail. Y de esa manera podemos enviar correos desde un localhost sin necesidad de estar conectados. Pero bueno, la función mail, la sintaxis, perdón, es el correo a quien se va a mandar, el asunto, el mensaje, algunos headers, en este caso pues de quién lo manda, si va a ser en HTML, etc. Y bueno, otros parámetros opcionales. Aquí tenemos un pequeño ejemplo muy simple de cómo enviar un correo manualmente.
En to ponemos el correo hacia quien queremos enviar este correo. El subject, bueno, pues el asunto del correo. El mensaje del correo puede ser HTML. El from, o sea, quién lo manda. Y bueno, en los headers nada más pongo from, dos puntos y el correo de quien lo manda. Y ejecuto la función mail y ya le paso los parámetros respectivos. Imprimo que el correo se envió correctamente. Les repito que este código únicamente les va a funcionar cuando lo ejecuten desde un servidor, porque localmente no tienen. Me parece que Telmex, bueno, en México, bloqueó el puerto 25, entonces hay ciertos problemas para mandar correos directamente desde localhost, entonces esto lo tienen que probar en un servidor en línea. Y bueno, eso ya retomando un poco el tema del post o del envío de datos. Si se fijan, bueno, aquí lo que hago es preguntar si le dio clic al botón o si está inicializado el campo email, que quiere decir que le dio clic al botón enviar, por ejemplo. Si está inicializado, tengo los datos de email con post email, subject, post subject, message, post message. Hago el envío a un correo específico que yo quiera mandar. Le paso el asunto, el mensaje, los headers. Y bueno, digo que gracias por enviar el correo, gracias por utilizar el envío de correos. Pero si no está inicializado el post email, quiere decir que todavía no he enviado el correo o el formulario. Entonces imprimo el formulario que va a utilizar el método post y el action va a ir hacia el mismo archivo que se llama mail form. Pongo un input para el name de tipo texto, un input para el subject de tipo texto, un textarea para el mensaje porque bueno, necesito más caracteres y un botón de enviar de tipo submit. Se fijan, es bastante sencillo el envío de datos con PHP. Y bueno, ahora vamos a entrar a MySQL. Vamos a ver un poco sobre qué es MySQL y sobre un poco bases de datos en PHP. Y bueno, MySQL es la base de datos más popular en open source. Y bueno, almacena bases de datos que a su vez almacenan tablas. Y bueno, normalmente se le conoce como bases de datos relacional, porque bueno, pues tienen relaciones entre las tablas. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante en próximos videos. Bueno, un pequeño ejemplo de cómo crear una conexión en MySQL es el siguiente. Se utiliza la función MySQL-connect, donde le pasamos el servidor, el usuario y la contraseña. Entonces aquí pregunto, bueno, igual a la variable connection, MySQL connect, localhost, root, que es el usuario normal, por así decirlo, en un localhost. Y bueno, normalmente no tienen password en su localhost, o si lo tuvieran, bueno, aquí lo ponen. Y preguntamos que si regresó falso la variable conexión, quiere decir que no se pudo conectar o hubo algún error. Y bueno, de hecho nos podría llegar a mostrar algún error. Tenemos que verificar que exista, o más bien que sea correcto el servidor, que sea correcto el usuario, la contraseña. Si no, con MySQL error nos va a mostrar detalladamente el error. Y bueno, para cerrar una conexión, simplemente utilizamos MySQL-close de la conexión, le pasamos como parámetro el objeto, pues, o la variable que obtiene la conexión, y de esta manera se cierra. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de una base de datos. Necesito que se metan a su phpMyAdmin y bueno, vamos a crear una tabla que se llame taller, o como ustedes quieran, en su phpMyAdmin. Le dan en la pestaña SQL. Déjame hacer un poco de zoom y vamos a crear una tabla. Create table. ¿Qué les parece si creamos una agenda? Bueno, necesitamos los campos. En este caso va a ser id contact, o el contacto. Va a ser de tipo medium int 8, un signet, default null, auto y un bajo incremento.
coma, y después pongo el siguiente campo que necesito. En este caso necesito el nombre, name, varchar de 50, not null. El email, por ejemplo, también un varchar de 50, not null. Y el teléfono, phone, varchar de 10, not null. Y digo que mi campo primario o primary key va a ser id-contact. Y bueno, ya que tenemos esta tabla, la copiamos por seguridad, por si marca algún error. Le damos en Go. Y bueno, ya me dice que la creó. Aquí la puedo ver. Y aquí me crea los campos name, email y teléfono. Voy a insertar algunos datos de prueba. En este caso, Carlos Santana. Correo carlos arroba. Cerré el navegador. A ver. Va de nuevo. Entonces estaba en taller, agenda. Le voy a dar a insertar. Y aquí. Carlos Santana. El correo es carlos arroba, ahora sí, milksoft.com. Y teléfono del 1 al 0. Bueno, lo voy a guardar. Este es el comando para insertar. Pero bueno, esto ya tiene más que ver con MySQL. Entonces no vamos a entrar mucho en detalle con eso. Insert into, o el nombre de la tabla, en este caso agenda, los campos que vamos a insertar y los valores. Normalmente al ID se le pone nulo porque bueno, como es tipo autoincrementable, entonces automáticamente ya sabe que ID es el siguiente. Si nosotros nos vamos a examinar, bueno, pues aquí tenemos el valor o el registro que acabamos de insertar. Ahora vamos a hacer realmente un pequeño script nada más para obtener, para conectarnos a una base de datos y para obtener directamente este registro. Entonces lo que hago, bueno, voy a borrar estos archivos y lo voy a renombrar como mysql.php. Entonces lo que hago primero es abrir la conexión. Vamos a utilizar en este video únicamente MySQL normal. En próximos videos esperamos ver o tocar el tema sobre MySQLi, que bueno, ya es una mejora sobre MySQL. Pero ahorita en este caso nada más vamos a hacerlo con MySQL normal para fines prácticos. Y bueno, MySQL-connect, le paso el servidor localhost, mi usuario root, y creo que no tengo contraseña. Ahora ya tengo la conexión. Bueno, podemos validarla aquí. Si no hay conexión, entonces matamos el proceso. Le decimos que error database error. Pero bueno, entonces si no hay problema, lo siguiente que necesitamos hacer es seleccionar la base de datos que nosotros vamos a utilizar, y eso lo hacemos con mysql-selectdb. Y en este caso el nombre de nuestra tabla me parece que era taller. Dejen verificar. Sí, era taller. Entonces, una vez que hacemos la conexión, seleccionamos la base de datos con mysql-select-db. Y bueno, ya tenemos disponible nuestra base de datos y ya podemos hacer directamente consultas que nosotros necesitemos. Bueno, vamos a hacer una consulta muy sencilla, nada más para obtener el registro que ingresamos ahorita en la tabla agenda. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Creo una variable que se llama query de tipo string y pongo select asterisco from agenda. Bueno, ahorita así nada más voy a hacer un select asterisco from agenda. Bueno, aquí lo que puedo hacer es
utilizar directamente la función MySQL-query y le paso el query directamente y después coma la conexión. Y bueno, para verificar que realmente funciona, ahorita voy a hacer un divar dump del query para ver que me regresa. Y bueno, me regresa un tipo de recurso de tipo MySQL, entonces quiere decir que no hubo problema. Por ejemplo, si yo le hubiera puesto otro nombre a la base de datos y no existe, pues bueno, me va a regresar falso. ¿Por qué? Porque no está haciendo una debida conexión. O igual, si yo hubiera cambiado el nombre del usuario y no existe, bueno, me regresa falso también en la consulta, pero podemos hacer un bar dump a connection. Ok. A ver, déjenme poner alguna otra cosa. Y bueno, aquí por ejemplo ya me genera un error porque no existe ese servidor. Me dice que no encuentra el servidor localhost y marca cierto error de MySQL. Déjenme ver si funciona. Ahí está. ¿Se fijan? Bueno, aquí ya me marca el database error, que es el exit que puse aquí. Si queremos evitar, aunque no les recomiendo mucho hacerlo, pero si queremos evitar el error que mostró antes, le podemos poner una arroba al inicio de la función. Y bueno, esto nos evita que nos muestre ese error y únicamente que nos muestre un error personalizado que nosotros queremos mostrar. O bueno, ya si nosotros necesitamos especificar qué error fue, podemos utilizar la función MySQL-, bueno, hay dos. No nos regresa el número de error. En este caso, si yo actualizo, me dice que el error es el 2005. Y también puedo utilizar la función MySQL-error. Y me dice que no encuentra o desconoce el servidor que yo especifique. De esta manera, bueno, podemos ser más personalizables los errores. Pero bueno, déjenme corregir. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos nuestra query que funciona, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, si queremos ver cuántos registros encontró en esa búsqueda, podemos imprimir, no sé, echo registros y utilizar la función MySQL-num_rows y le pasamos query. Entonces nos dice que registros encontrados, pues 1. Registros encontrados. Y por ejemplo, si quisiéramos mostrar o obtener más bien esos datos, podemos utilizar la función, aquí le ponemos data, MySQL-fetch. Bueno, hay varias. Fetch sock obtiene un array. Fetch array pues, también obtiene un array. Hay otro que se llama fetch object, que lo obtiene como objeto. O bueno, el fetch array lo que hace es que me parece que te lo regresa con un array escalar. Déjenme probar. Aquí lo que hago es con un fetch array. Y bueno, aquí se fijan, me regresa de dos maneras. Bueno, déjenme poner un pre. Voy a comentar esto de registros encontrados. Bueno, aquí lo que hace es que con el fetch array me regresa de dos maneras la información. En un array escalar, la posición 0 sería el ID contact
La posición 1 sería el name, la posición 2 sería el email, la posición 3 sería phone. Entonces se fijan, bueno, pues es un poco lioso hacer o cachar los datos con tantos vectores. Lo que hace el fetch_assoc es que únicamente obtiene los valores utilizando un array asociativo, en este caso con el nombre del campo. Entonces de esta manera es mucho más sencillo o más manejable tratar la información. Y el MySQL Fetch Object lo que hace es que nos devuelve un objeto, ¿sí? Pero bueno, el que les recomiendo que utilicen es el fetch_assoc. Y bueno, ya que ustedes tienen la información, pues simplemente pueden aquí imprimir no sé, nombre, data, nombre. Perdón, es que es en inglés. Name. Entonces ya, nombre, Carlos Santana. Aquí podemos poner un BR, salto de línea. Y bueno, aquí voy a poner email y teléfono. Entonces se fijan, bueno, ya obtengo los datos que ingresé a mi tabla. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, dos registros? No sé, vamos a poner Cristina Rojas. Vamos a poner Cristina arroba. Ya no estoy tan acostumbrado a utilizar Mac, pero bueno, vamos otra vez. Agenda. Insertar. Cristina Rojas. Cristina arroba. .com, teléfono 012. Ahora tengo dos registros y bueno, me gustaría mostrarlos todos. Pero si yo lo hago de la misma manera que lo hice de la primera vez, fíjense lo que pasa. Me va a obtener únicamente un registro, pero bueno, yo quisiera mostrar los dos registros que hay. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, bueno, voy a comentar esto, es utilizar un while o un ciclo que esté recorriendo el fetch_assoc o el objeto hasta que obtenga todos los registros. En este caso ponemos while data sea igual a MySQL fetch_assoc de query. Y bueno, dentro del while ponemos los valores que queremos imprimir. Y al final de cada uno voy a poner un HR para que se diferencie. Y vamos a ver si funciona. Entonces, si se fijan, ya me muestra nombre Carlos Santana, que es el primer registro, y nombre Cristina Rojas, que es el segundo registro. Y pues bueno, esto es todo por este taller. Es realmente una introducción a bases de datos. Para el siguiente video vamos a abundar un poco más. Vamos a ver ahora MySQLi y algunas cosas un poco más avanzadas. Vamos a ver o vamos a empezar a ver programación orientada a objetos. Vamos a hablar sobre clases, objetos, constructores y destructores. Recuerden ver los videos anteriores, suscribirse a nuestro canal. Y bueno, cualquier duda que tengan me pueden seguir en mi cuenta personal de Twitter, @csantani, o en la cuenta de CodeJobs, @CodeJobs. Y les recordamos que ya tenemos blog en CodeJobs, es codejobs.biz.
y pueden registrarse y próximamente abriremos los foros para que puedan participar más activamente en la comunidad. Les agradezco y nos vemos hasta el próximo video.